Hola, les doy la bienvenida a Profe Sin Límites, un canal para practicar matemática, física y química. Hoy vamos a comenzar con un tema de física que se llama tiro oblicuo. ¿Qué es el tiro oblicuo? El tiro oblicuo es cuando lanzo un proyectil y genera un movimiento parabólico, ¿sí? Como se ve acá en la flechita, genera un movimiento parabólico. Lo que vamos a estudiar ahora es una parte de la cinemática. Recuerden que en física la cinemática es la parte de la física, valga la redundancia, que estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que lo provocan. Por lo tanto, ahora no vamos a tener en cuenta los rozamientos del viento, no vamos a tener en cuenta las fuerzas que lo producen, sí, solamente vamos a estudiar los movimientos. En este caso, el tiro oblicuo está compuesto de dos movimientos, el MRU y el MRV. Y recordemos que las características principales del MRU y del MRV son que en el MRU tenemos una velocidad que es constante, ¿sí? La velocidad es constante. En el MRU la velocidad nunca cambia, ¿sí? Eso es súper importante recordarlo. Y en el MRV vamos a tener algo constante también, pero en este caso va a ser la aceleración. Y vamos a tener aceleración constante. Por lo tanto, la que nunca va a cambiar en este caso va a ser la aceleración, ¿sí? Y la velocidad sí va a variar. Por eso MRV significa movimiento rectilíneo uniforme, porque realiza una trayectoria rectilínea y es velocidad constante, por eso es uniforme. Y el otro movimiento, que es el MRV, es movimiento rectilíneo uniforme variado. Y en este caso es variado porque varía la velocidad, ¿sí? Puede ser acelerado si la velocidad aumenta o desacelerado si la velocidad disminuye. ¿Sí? Esas son las características principales del MRV. Y la aceleración va a ser constante. El MRV puede ser vertical, ¿sí? Como está marcado acá, o también puede ser horizontal. Pero en el caso del tiro oblicuo vamos a utilizar el MRV vertical. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, a ver. ¿Cómo vamos a hacer el tiro oblicuo entonces? Bueno, principalmente vamos a tener que recordar una cosa. Trigonometría de matemática. ¿Qué es lo que tenemos que recordar de trigonometría? Bueno, el triángulo rectángulo. Vamos a tener un triángulo rectángulo, ¿sí? Y recuerden que en el triángulo rectángulo nosotros tenía un nombre particular cada lado del triángulo. Entonces esta era la hipotenusa, este era un cateto y este otro era otro cateto. Tenían nombres de el mismo nombre, cateto y cateto, pero dependiendo del ángulo tenían un nombre en particular. Si este es mi ángulo, si ese es mi ángulo, el cateto que está enfrentado a mi ángulo, el que siempre tengo enfrente de mi ángulo, ese cateto se va a llamar cateto opuesto. Y el cateto que está saliendo del ángulo que yo estoy estudiando se va a llamar cateto adyacente. Estamos recordando conceptos de trigonometría para utilizarlo ahora en nuestro tiro oblicuo. Muy bien, entonces sabiendo esto, nosotros podemos recordar ahora el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras decía que, vamos a anotar acá, teorema de Pitágoras. ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos decía que la hipotenusa elevada al cuadrado era igual a
un cateto elevado al cuadrado, vamos a ponerle CA por cateto adyacente al cuadrado, más el otro cateto, bueno, CO, cateto opuesto, también elevado al cuadrado. ¿Sí? Este era el teorema de Pitágoras. El versito decía que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Muy bien, entonces, teniendo ya el teorema de Pitágoras, nosotros tenemos que recordar también ahora que, vamos a hacer más larga esta línea, ahí está, así, existían las fórmulas trigonométricas, que en las fórmulas trigonométricas había una regla mnemotécnica para poder recordarlas, que era la siguiente: SO, K, TOA. ¿Y qué era lo que decía esta regla mnemotécnica? Bueno, decía que cuando yo tengo un ángulo presente en un triángulo rectángulo, porque sí, no les dije, pero este es un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras y estas reglas trigonométricas se pueden utilizar siempre y cuando nosotros estemos hablando de triángulos rectángulos. En este caso es un triángulo rectángulo. ¿Por qué es rectángulo? Porque forma un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. ¿Dónde? Siempre en el lugar en donde forma la L. ¿Sí? Acá se ve. En este lugar en donde forma la L, nuestro triángulo rectángulo, ahí es donde forma nuestro ángulo recto, ¿sí? Que de ahí viene el nombre. Como es un ángulo recto, es el triángulo rectángulo. Y por eso podemos aplicar todas estas cosas, el teorema de Pitágoras y las reglas trigonométricas que voy a mostrar ahora. Entonces, siempre que yo tenga un ángulo, ¿sí?, diferente al de 90 grados, siempre se me van a formar dos ángulos diferentes. Y hay que recordar una cosa más. Ahora que voy diciendo, como es un triángulo, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo va a ser 180 grados, ¿sí? La suma de todos los ángulos interiores de un triángulo va a ser 180 grados, de cualquier triángulo, si no necesariamente tiene que ser un triángulo rectángulo. Perfecto, bueno. Entonces, vamos con las reglas de trigonometría. ¿Qué dice la primera? La primera nos dice que el seno de un ángulo, ¿sí?, en nuestro caso vamos a llamar a nuestro ángulo de aquí alfa. El seno del ángulo es igual, ven que dice una O y una H, es igual entonces al cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿sí? Este sería, por eso SO, seno del ángulo, cateto opuesto, hipotenusa. ¿Qué se imaginan que sería K? Sería, perfecto, coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. ¿Y qué sería TOA? Bueno, ese sería tangente del ángulo es igual al, muy bien, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces ahí tenemos todas las cosas de trigonometría que nosotros tenemos que recordar para poder realizar el tiro oblicuo, ¿sí? Bueno, voy a dejar este video acá. En esta parte vamos a explicar primero la parte de trigonometría, y en el próximo video vamos a comenzar con la explicación de el MRU y MRV aplicados al tiro oblicuo. No olviden de seguirnos en el canal, darle me gusta, que nos ayuda para poder seguir subiendo contenido, y nos vemos en el próximo video para utilizar todo lo que aprendimos